No me pasa. La verdad, quiero empezar con algo histórico. El derecho a la alimentación tiene indicadores estructurales de proceso y de resultados. Y en realidad me quise situar en la historia, haciendo notar que en los años 60 Chile tenía la mortalidad infantil más alta de Latinoamérica. Muchas son las acciones a nivel intrasalud y también de estructura que, a nivel del país que se ha hecho para haber logrado actualmente hacer la segunda tasa de mortalidad más baja, después de Uruguay en Latinoamérica. Uno de los factores importantes de esa época, de por qué tan alta la mortalidad, era la desnutrición infantil y materna, y principalmente morían los niños de enfermedades infectocontagiosas, que todos sabemos que incluyen muchas cosas, la atención profesional del parto, las vacunas, pero a nivel estructural, toda la inversión que se hizo en Chile en saneamiento ambiental, ¿sí? Pero aparte de todo eso, la desnutrición era una causa súper importante de esta alta mortalidad. Otro de los indicadores del derecho a la alimentación de resultado es el estado nutricional de la población adulta, también de los niños y grupos vulnerables. Y traje esto porque yo trabajo en el tema de obesidad en las mujeres en edad fértil y me he dedicado en los últimos años a probar estrategias para evitar de que el embarazo está descrito, que es un factor de riesgo para la obesidad en mujeres, para que cada vez vayan las mujeres enfrentando un nuevo embarazo con peor condición nutricional. Entonces me he dedicado a probar estrategias que podrían controlar la ganancia excesiva de peso durante la gestación. Y lo que les muestro acá es algo que yo empecé a hacer como el año 2007 más o menos, que es describir la tendencia del estado nutricional en las embarazadas en Chile, atendidas en el Sistema Nacional de Salud, que corresponde como al 80% de las embarazadas del país más vulnerable. Y esto tiene para iluminar, sí. Entonces, bajo peso, desnutrición está acá en las barras naranjas, estado nutricional normal en verde, y en rojo está la obesidad, sobrepeso en amarillo. No son comparables los dos periodos porque hemos usado distintos estándares para evaluar el estado nutricional, pero sí se aprecia como la desnutrición desde el 87, yo los datos de mortalidad infantil que les estaba mostrando desde la década de los 60, empieza a disminuir la desnutrición materna, pero empieza a aumentar la obesidad. El año 2005 empezamos a evaluar de manera distinta a las embarazadas. Por mucho tiempo se mantuvo como en un 20%. Yo trabajaba en el INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, y todos los años, de acuerdo al informe de vigilancia nutricional que nos entrega el Ministerio de Salud de Chile, iba como por todos los años agregando números gráficos, y veía cómo la obesidad iba aumentando en 0,1%, en 0,2%, y me decían, ya, pero eso es insignificante, pero yo decía, pero ojo, porque aunque sea 0,1, 0,2 por año, va aumentando, no hay estabilidad ni pierde en la tendencia. Miren lo que pasó entre el 2018 y 2020, aumentó en 5 puntos porcentuales en 2 años la obesidad embarazada. La desnutrición casi ha desaparecido y hoy en día sabemos que el embarazo condiciona la salud de la madre y del niño en el largo plazo. Entonces, si una mamá no parte con estado nutricional normal, va a implicar que ella va a tener más riesgo de hacer a futuro hipertensión crónica, diabetes tipo 2, y los niños también van a tener mayor probabilidad de desarrollar patologías en el largo plazo. Entonces, si queremos mejorar los indicadores de salud en la población chilena, tenemos que hacer que las embarazadas partan con un estado nutricional de su embarazo. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? Ya. Ahí sí. Y también a modo de introducción, lo que ha pasado con la mortalidad materna, súper relacionada al estado nutricional.
observándose una baja en la tendencia. A pesar de que si uno junta los puntos y tiene una línea recta, se ve como que todavía sigue una pendiente a la disminución. Se ha mantenido bien. Cuentan las causas directas y indirectas, perdón, de mortalidad materna que están asociadas a la preexistencia, asociadas a obesidad, presión nacional, diabetes, hipertensión, etcétera. Y esto es lo que pasó con el COVID, que por la mortalidad de embarazadas por COVID aumentó la mortalidad materna, etcétera. Pero si sacamos el COVID, se mantiene como casi en 18, ¿sí? Eso. Ya. Este gráfico refleja el consumo en las ventas promedio, es decir, refleja consumo de ultraprocesados per cápita en 7 países latinoamericanos. Adivinen cuál es Chile. El más alto. Esta línea de acá arriba muestra cómo ha ido aumentando la compra y consumo de alimentos en Chile. Sí, acá también. Si adivina, nos invitamos a almorzar mañana. No, este es el amarillo. Es amarillo. Sí. Ahí está. Chile, o sea, Brasil es el amarillo. También tiene un aumento en la tendencia al consumo ultraprocesado, pero Chile es campeón latinoamericano en esto. Y otra cosa que quería resaltar, que cuando uno habla del tema de malnutrición por exceso con estudiantes o no sé, con personas en su casa en Chile, dicen, no, pero es que no somos como Estados Unidos, como que toda la gente tiene la imagen que donde hay más no, pero estas son las cifras de malnutrición por exceso del año 2021. México lidera con 75%, Chile 74%, pero mujeres vamos primero. Y Estados Unidos un 71%. Entonces, existe esta como creencia que no se problema entre Chile y México estamos peleando el primer. No sé, el 2019 más Chile adelante, el 2021 México, ese es el nivel de malnutrición por exceso al que estamos expuestos y muy asociado a lo que nos decía de los entornos alimentarios de consumo, la clase de Daniel Legal. Otro antecedente importante, cada 6 años se hace en Chile la encuesta nacional de salud. La última fue el 2017, correspondería este año, pero bueno, la crisis, la pandemia, no hay licitación todavía, no sabemos qué va a ser este año. Va a ser súper interesante medirla después de la pandemia. Y personas, o sea, ya han pasado 6 años, de la condición de obesidad, malnutrición por exceso, personas sedentarias y enfermedades asociadas a la condición de obesidad. Y siempre asociábamos la obesidad a estas enfermedades no transmisibles. Pero la verdad es que la pandemia nos mostró que las personas en condición de obesidad o derivadas como hipertensión y diabetes tipo 2 tenían mayor letalidad, gravedad y mortalidad por con las enfermedades infecciosas. Y estos son estudios que se han hecho en Chile. En 2020 se estimó el costo solo de la obesidad, sin asociar las patologías derivadas de esta, y el Estado en promedio anual gastaba 1.4 millones en solo atender algunas dificultades que presentan las personas en condición de obesidad. Se estimó que el 9% del PIB se gasta en enfermedades asociadas a la obesidad. Si bien es el 1% del PIB, esto podría llegar al 4% del 30%. Si queremos desarrollo, tenemos que hacernos cargo de estos problemas de la población chilena. Bueno, a raíz de que el año 2019, 1,5 millones de personas, el 25 de octubre de ese año, salieron a las calles a exigir mejoras en la condición de vida de los chilenos, abrió la posibilidad de este proceso constituyente que ya llevamos. Fue la salida que ofreció el Parlamento chileno a las crisis que estábamos viviendo en la sociedad, o a las demandas de la sociedad más que crisis. Bueno, a raíz de esto empezamos a trabajar en el tema del derecho a la alimentación en el objeto. Buscamos la definición de alimentación, nos encontramos con que es un derecho que está declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que implica
implica, en el fondo, que los estados que se comprometen a avanzar en el derecho a la tienen que progresivamente y de acuerdo a sus posibilidades y recursos, avanzar en garantizar este derecho, que comprende respetar y realizar este derecho. Esto es súper importante porque muchos de los eslogans de la gente que se organizó para rechazar la nueva constitución decía, están locos, ¿cómo el Estado nos va a regalar alimentos a toda la población chilena? Yo pensaba que a lo mejor eso era un poco de ignorancia, porque implica otra que después podemos... Yo pensaba que era ignorancia, pero ahora pienso que saben perfectamente lo que implica comprometerse con el derecho a la alimentación, porque implica actuar en todos los niveles del cambio global que hablamos allá, en torno a la creo que yo pequé de ingenuidad, porque decía, soy ignorante, no soy, pero no, yo creo que se sabía perfectamente, se eligieron ciertos eslogan para hacer a la mayoría de la gente que en mi opinión personal, y opinar. Hay muchas definiciones, pero yo traje estas dos. Y la alimentación tiene que ver con el acceso, sea físico, de entornos alimentarios, cercanía y económico, determinantes sociales, con la posibilidad de la gente de acceder de manera regular, permanente, libre, directamente o mediante dinero, intercambio, etcétera, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente. Pertinencia cultural, es decir, respetando las tradiciones culturales de la población a la que pertenece el consumidor, y no solo para paliar el hambre, que también es mucho eslogan que utilizan en Chile, sino que para garantizar una vida cívica, individual, colectiva y de alguna satisfactoria y digna de la población chilena o a la población mundial que quiera instaurar el derecho a la alimentación. Y esta otra la agregué porque dice alimentarse con dignidad es del FAO, acceso continuo a recursos para producir, ganar, poder, optar suficientes alimentos, y no solamente para paliar el hambre, sino para asegurar la salud y el bienestar. Es decir, para lograr una vida feliz, satisfactoria y alcanzar el bienestar. Va más allá de paliar el hambre. Yo puedo paliar el hambre con ultraprocesados, me voy a enfermar, y en el fondo eso no nos va a permitir un óptimo crecimiento y desarrollo, no solo en lo biológico, sino una persona que se enferma tiene menos capacidad de crear, de trabajar, porque gran parte del tiempo lo va a ocupar tratando y cuidando su enfermedad. ¿Sí? Entonces, pensar en derecho a la alimentación es pensar en todo lo que hemos discutido esta semana. Producción de los alimentos, recolección de alimentos, el transporte, el cambio global, esto que nos mostraban ayer las agrónomas, de una frutilla saludable, rica, una huella de carbono que van a Estados Unidos, a Asia, vuelven a Chile y las comemos como ultraprocesados. Entonces, derecho a la alimentación implica todo lo que hemos hablado sobre la pandemia global esta semana. Entonces, existen algunos instrumentos que nos permiten evaluar o hacer exigible este derecho a la alimentación. Esto lo hemos conversado mucho con Jorge, que dijo ayer. Esta es la vía internacional y la vía interna o nacional. Y existen muchos tratados internacionales. Yo solo mencioné, no sé si los principales o algunos ratificados por Chile, el PIDEX o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, que estuvo en el Senado chileno en el año 2006, en el 2021, porque son como 16 años, más o menos 15, esperando ser ratificado, pero finalmente Chile lo ratificó, y existe la Convención de la Eliminación de la Discriminación contra el sexo, muchos instrumentos a los que puede echar mano para hacer exigible el derecho a la alimentación por la ley internacional. Y lo otro es el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación dentro de las normas que rigen todas nuestras instituciones y relaciones de respeto,
y responsabilidad de las personas que el hecho, bueno, voy a avanzar. Además definidos por los organismos internacionales, esta serie de tratados, indicadores, creo que son como 97, que apuntan a evaluar cómo está siendo respetado el derecho a la alimentación o garantizado dentro del país, donde uno puede evaluar cómo estamos en el fondo. Y estos indicadores abarcan todos estos temas: recepción del derecho, el contexto financiero, capacidades estatales, igualdad y no discriminación, acceso a la información y participación, y acceso a la justicia. Como les dije, son 97, yo solo traje un ejemplo acá. Estos indicadores son de estructura, de proceso y de resultado. Por ejemplo, un indicador estructural de que estamos avanzando en el derecho a la alimentación es reconocerlo constitucionalmente, o sea, que está explícito en la Constitución. Proceso, tenemos, bueno, aparece todo lo que es la erradicación de la desnutrición, que les contaba ayer en la introducción los avances que ha tenido Chile. También subrayé este de acceso a consumo mínimo de agua, por todo el tema que tratamos ayer y las agrónomas de cómo estamos en relación a este recurso en Chile. Y acá tenemos algunos ejemplos de indicadores de resultado que dice cantidad de personas que están en inseguridad alimentaria y nutricional, cuánta población del país está bajo la línea de la pobreza y tasas de desnutrición de población vulnerable, y el sobrepeso y la obesidad en niños y población adulta. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos nosotros? Porque el derecho a la alimentación se incluyera precisamente en la nueva Constitución, porque a pesar de que muchas personas, incluso nos dicen que no es necesario, incluso sí hay esto es como muy diversas opiniones, y personas connotadas, pero no más que que les voy a mostrar después. No podría ser arbolito de paz, de verdad. Porque ya con lo que había en la Constitución, en el fondo ya incluido el derecho a la alimentación. Pero si uno se analiza el capítulo 3, que es de las bases de la institucionalidad, algo que está súper relacionado con la alimentación, que es el agua. Primero, alimentación adecuada no está mencionada en la Constitución en ninguna parte. Y algo directamente relacionado, que es el agua, está definida en este capítulo como un bien de consumo. O sea, las personas que redactaron esto durante el periodo que lo hicieron, que es el periodo más triste de la historia de Chile, no pensaron muy bien lo que querían hacer a futuro. O sea, hay una inteligencia, de opinión personal, maquiavélica, de esto, porque esto está definido de los años 80, entonces, no, impresionante. Y que dice en este capítulo que tenemos derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y que se protege la vida del que está por nacer, no hay nada más. Y esto es importante, que sí dice que Chile debe respetar los tratados internacionales que han sido ratificados, y los que yo les mencioné que son importantes ya están ratificados por Chile, ¿sí? Entonces por la vía, la Constitución sí nos ayuda, que por la vía internacional podemos hacer exigible el derecho. En relación a la participación, que también es otro indicador importante del derecho a la alimentación, dice que solo participamos eligiendo autoridades y el plebiscito. Listo, no es toda nuestra participación. Y quería resaltar que hay parlamentarios, dos, que han tratado de incorporar en esta Constitución el derecho a la alimentación adecuada. Pero si alguien quiere profundizar más en esto, las referencias, pero ahí están en la Cámara del Senado, no han tenido mayor avance. Bueno, esto ya lo mencioné. Tratados internacionales. Y otra cosa importante que también nos dicen, que al estar el tema de la salud en esta Constitución, ahí
derivar en derecho a la alimentación y alimentación, la verdad es que lo que dice el capítulo 3 de salud es solo esto, que tenemos derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. Eso no es derecho a la salud. Y bueno, pasa lo mismo con el derecho a la educación, no está garantizado el derecho a la educación de las personas en Chile, sino que solo los padres tienen derecho a escoger el establecimiento educacional, y eso es lo que garantiza esta constitución actual. ¿Sí? Ya, es otro ejemplo de otro de los tópicos que y compromisos presupuestarios de los indicadores. Porque un indicador estructural es el acceso de la población a fuentes hídricas. ¿Ya? Y eso me interesa de acá. Todo lo que nos explicó ayer el grupo que expuso. Y les quería traer un ejemplo de algo que pasó en Chile el 2021, fue esto, sí. En relación a la exposición de nuestros compañeros ayer, y es que el año 2021 el embalse Los Aromos, que abastece de agua potable a toda la región del Gran Valparaíso, que no sé si lo conocen, ¿no? Sí, Ana Luisa lo conoce. Pero otra vez vienen con más tiempo y vamos a conocer Valparaíso, que es la segunda región más poblada de Chile. Se dio por la sequía, que ya más de 10 años, ya muy reducida su capacidad de agua. Es administrado por una empresa privada que es Esbalda, que toma el agua y provee a Gran Valparaíso. ¿Qué pasó? Que como la crisis ya lleva más de 10 años, la Dirección de Obras Hidráulicas del gobierno ordenó, está dividido como en 5 secciones el río Aconcagua, que está en San Felipe y Los Andes, intervenir la sección 1 y 2, muchos litros de agua desde el río y derivarlos al embalse de Los Aromos, el año 2021. ¿Qué pasa? Que en el fondo querían llenar este embalse como en 25 días, pero resulta que el río Aconcagua en esas secciones provee agua para todo el valle de la Aconcagua, donde hay mucho desarrollo de la agricultura familiar campesino y hay muchos crianceros de animales. Entonces, esto iba a afectar toda la producción de hortalizas que ayer vimos, la magnitud de las hortalizas que promocionan los agricultores campesinos en Chile. Entonces se iba a ver afectado el valle y toda la agricultura familiar campesina de la zona. Por suerte que el gobernador de la región de Valparaíso trabaja ya muchos años peleando por el tema del agua, se reunió con la organización civil, con todos los alcaldes de las regiones y lograron revertir esta decisión. O sea, igual se sacó agua, pero sin afectar la agricultura familiar campesina. Entonces, lo que yo les decía antes, cuando hablamos de derecho a la alimentación, es mucho más que este eslogan de que el Estado que usa la gente en contra de colocarlo explícito en la Constitución, de este eslogan que sacaron de que no, que el Estado tiene plata para proporcionar los alimentos a toda la población chilena. No, yo creo que asegurar el derecho a la alimentación en la Constitución implica meterse en todos estos temas, terminar con el negocio del agua, entre otras cosas. Entonces, yo creo que la gente que usó ese eslogan de resumirlo a eso, no tenemos que sabe perfectamente lo que implica poner explícito el derecho a la alimentación. Los cambios necesarios. Es cambio necesario, nos sirve para hacernos cargo de la sindemia global, etc. Te puedo hacer una pregunta, ¿Sí? pero no está, en resumen, no está explícito en algún procedimiento legal el derecho a la alimentación y la salud. ¿No existe ese tipo de pronunciamiento legal al respecto? Porque tú decías, oye, los pobrecitos ellos no saben. O por otro lado, una doble lectura, decir, oye, en realidad aquí No estamos... sabe lo que implica. Claro, pero no existe hoy día en Chile algo que diga, oye, esa alimentación es igual a salud, es igual a... En el conocimiento teórico y en la evidencia, sí. Ah, no, claro. No, por supuesto. Sí. De hecho, claro. Exacto. los problemas de Chile, Por supuesto. y que vamos avanzando, y nos contó también lo difícil que fue Avanzar, ¿cierto? avanzar
Exactamente. Pero aparte de eso, no existe una concepción como Estado de diga, oye, mira, la alimentación está relacionada con la salud y es transversal. No existe aún, no hemos llegado a eso aún. Que en el fondo las políticas, hay cosas en que todo el mundo se puso de acuerdo, o sea, los equipos que trabajaron para superar la desnutrición infantil encabezados por el doctor Monque, convencieron a la dictadura cívico-militar de que era importante y también como logro de esa... De hecho, eso venía de Allende, la iniciativa del doctor Monque. Claro, pero convencieron a la dictadura que se metieran en eso y que trabajaran porque era un logro importante para mostrar. Bueno, sirvió para mejorar la salud y todo. Pero no sé, ¿qué pasó con la ley de alimentos? Y ahí la Lorena tiene más experiencia. Por ejemplo, ya, salió primero... ¿Qué es lo que salió primero? ¿De qué? Salió como la norma, lo que había que hacer, pero después había que desarrollar el reglamento. No, salió la ley, perdón, voy a poner adelante. O disculpe que quizás la saqué el pan. Sí, era chingón. Lo que nosotros siempre hemos estado diciendo es que Chile no ha necesitado tener el derecho a la alimentación en la Constitución para avanzar. Pero lo que nos hemos demorado en avanzar y el esfuerzo psicológico y el esfuerzo político que ha habido que hacer para avanzar ha sido muy alto. Y pensamos que la ley de etiquetado, por ejemplo, se demoró 10 años en avanzar. Y uno piensa, ¿no merecíamos 10 años de espera? No. Podríamos haber avanzado en 2, en 3, en 4, hasta en 5 años, que son los que demoran los proyectos de ley. Entonces, si hubiera existido el paraguas del derecho a la alimentación en la Constitución, probablemente habríamos tenido una buena herramienta para la discusión. No quiere decir que la discusión hubiera sido fácil. Claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió una discusión muy intensa en el Congreso Nacional para que la ley se aprobara. Mucho rato de discusión, muchos acuerdos, muchos desacuerdos, muchas peleas. Finalmente se aprueba la ley. Luego de la ley tiene que venir el reglamento que implementa la ley. Y el reglamento que implementa la ley también tuvo muchos dimes y diretes. Y fue peor, porque la ley fue también un pequeño paraguas. Después de la ley había que poner los detalles, porque la ley decía, tendrá que existir un etiquetado que advierta no sé qué. No decía cuál etiquetado ni nada. El Ministerio de Salud tendrá que poner los límites. No decía en base a qué tampoco. La publicidad deberá ser restringida. ¿Cómo? ¿Qué es publicidad? ¿A quiénes? Etcétera. Las escuelas no podrán vender algunos tipos de alimentos. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, lo que hubo que hacer fue pescar los artículos uno por uno de la ley e implementarlos, bajarlos a través del reglamento sanitario de los alimentos. Para eso había 1 año de plazo y ocurrieron 5. Para que ustedes vean, hubo que prorrogar lo que la ley mandataba 5 veces, 3 veces en realidad, pero por 5 años del gobierno. Porque no se llegaba a acuerdo, Entonces, claro, y claro, pedían mucho los fundamentos técnicos, pero también un amparo jurídico. ¿En base a qué ustedes están haciendo esto? Entonces, ahí es donde uno piensa el derecho a la alimentación en la Constitución da un gran paraguas, bueno, para esto, pero para otras cosas también. Claro, y para que sea algo de Estado, porque al estar en la Constitución ya pasa a ser una tarea del Estado, ya no dependiente de los gobiernos de turno. O sea, por eso, en ese sentido, es un argumento como para incluirlo también. Entonces, nosotros, como les decía, desde que nos conformamos casi empezamos a y titulamos una convocatoria de FAO, del Observatorio del Derecho a la Alimentación, y nos ganamos un proyecto que fue liderado por la y trabajamos varias personas del GETO. Quería hacer, bueno, a las personas que trabajamos en la academia. Resulta que esto lo empezamos a hacer en 2020, el 2021 ya teníamos todo terminado porque queríamos que estuviera listo para ir a presentarlo a la Convención Constitucional, para publicarlo. O sea, que todavía, no lo hemos podido publicar científicamente como un paper.
aceptado en la revista América de Chile, salía en agosto, total que están atrasados los todavía no saben, y el proceso constituyente primero ya terminó. O sea, eso de que la academia son lentas, lo que necesita la política pública. Entonces, es como que tenemos que salirnos de la estructura para los que son más jóvenes, de decidir en política, hay que salirse de la estructura que exige la academia un poco, ¿sí? Hicimos un lanzamiento de este estudio, un informe final que es ese, que está ahí, que se puede bajar, el artículo, que no lo hemos podido publicar todavía, y también, bueno, les voy a contar un poco del estudio para que puedan ver. La pregunta de investigación fue si era necesario no incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución y bajo qué características. Entonces, lo primero que hicimos fue revisar las constituciones del mundo, principalmente centradas en América, para ver si estaba o no y cómo estaba. Entrevistamos a 26 personas de todos estos organismos, muchos académicos, pero no solo del ámbito nutricional y salud, sino que jurídico, etcétera. Germán Codina de Puente Alto, lo entrevistamos. Nos costó, creo que vino una o dos personas de la industria de alimentos. Siempre, ¿no? Con gobiernos locales, de Ministerio de organismos internacionales, que aquí nos recomendó mucha gente, FAO y el Observatorio del Derecho a la y la sociedad civil. Entonces, entrevistamos, Susana, sí. Eso. Y nuestro objetivo fue contestar esas preguntas y después proponer un texto para proponerlo a la Convención Constitucional. Ahí marqué Brasil porque vimos que sí tenía incorporado el derecho a la alimentación en la Constitución y todo el tipo de América. Y seguimos fundamentos sociales, los tratados internacionales, que era un derecho humano, y quiénes eran los que necesitaban, cuáles eran los grupos vulnerables de derechos cuando ocurren ciertos eventos de la naturaleza, sociales, etc. También vimos que era necesario más cambio de políticas, programas, que es lo que se ha hecho un poco en Chile, trabajar en políticas y programas, pero es la bajada de este derecho que es más grande y que implica muchas acciones más allá del ámbito de la salud. En general fue eso, y salieron muchos temas, que en realidad no voy a entrar a detalles, pero un poco salió que la Constitución actual tiene un enfoque económico netamente, que necesitábamos más una Constitución basada en derechos, donde entra el derecho a la alimentación, el tema alimentario, que va, lo que nos decía Gabriela ayer, que no es solo comprar el alimento y comérselo, sino que implica todo en su producción. Se definieron características que deberían incluir el derecho, cuáles son los actores del sistema, que van desde el recolector o el que cultiva, hasta la industria alimentaria. O sea, si queremos avanzar en esto, tenemos que lograr acuerdos entre todos. Bueno, el link aquí está, derecho a la alimentación y salud, lo que preguntaba, relación entre derecho a la alimentación y otros derechos. Aquí salió el derecho a la tierra. Nos decía mucho que en muchas zonas del país se presiona a los agricultores en pro de la industria forestal y de la industria inmobiliaria, ¿sí? Entonces se necesitaba como protección de eso, salió las semillas y también el agua, muy relacionada al derecho a la alimentación. Eso en general. Y salieron algunas características que debería tener, lo que implica en el fondo, que implica lo saludable, la inocuidad, la pertinencia cultural, que sea nutritiva, sostenible. Y aquí entra todo lo que es sindémica global, porque tenemos que asegurar la alimentación con todas estas características de las futuras generaciones, ¿sí? Participación de la comunidad y soberanía alimentaria. Ay, Cristóbal no avanza. Ahí. Y hicimos una propuesta en este trabajo, que la voy a leer un poco para que veamos.
toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación inocua, saludable, sostenible, que cubra sus necesidades biológicas y nutricionales, respetando sus tradiciones sociales y culturales. El Estado tiene el deber de garantizar en forma progresiva, continua y permanente la disponibilidad y el acceso tanto físico como económico a alimentos que satisfagan este derecho. Además de requerir a quienes corresponda que entreguen información pública, clara y veraz respecto a la trazabilidad, composición y calidad nutricional de los alimentos. Asimismo, el Estado promoverá ambientes alimentarios saludables y el ejercicio de la soberanía alimentaria de los pueblos. De todas las entrevistas, esta fue nuestra propuesta para el texto. Y bueno, Jorge trabajó en el tema cómo hacerlo accesible, que también era necesario que existiera algún recurso, que en Chile se usa mucho el recurso de protección implícito en la nueva Constitución para hacerlo exigible por la vía interna y no de los tratados internacionales. Bueno, entonces iniciamos como la cruzada por poner sobre la mesa el tema del derecho a la alimentación, porque al principio del proceso constitucional se hizo un reglamento. Y solo aparecía que iban a discutir sobre soberanía alimentaria, que nosotros nos dimos cuenta que era súper importante para los pueblos originarios y para todos los actores del sistema alimentario que tienen que ver con la participación en la sociedad civil. Y algo como que iban a discutir de sustituto alimenticio que va más por el lado de, como de paternidad responsable, parece como del aporte, sí. Solo quedó eso. Entonces, hicimos 3 conversatorios que si quieren pueden tener acceso a través de los links de YouTube, y hay un suplemento en la revista chilena de nutrición donde todas quedaron en este suplemento de todos los participantes. El primero fue político constitucional, vinieron personas expertas de Argentina, de México, a contarnos la experiencia del derecho a la alimentación en sus países. Por ejemplo, en Argentina no lo tienen en esta constitución, pero han ganado juicios contra Monsanto y de pueblos originarios que han visto afectados su sustento alimenticio y fuentes de agua. También por la vía judicial internacional han ganado juicios en relación a eso. O sea, súper interesante. En México, que lo tiene implícito, se nos contaron su experiencia y si lo quieren ver. El segundo fue de política pública y programática, que estuvo el INSAI, y otras personas de otros países de Guatemala, Ecuador, contándonos su experiencia de avanzar desde el derecho a la alimentación en estos temas. Y el último, lo recomiendo, súper bueno, cuenta Viviana Caprileo, va a poder conectar. No todavía, ya, así conexión. Ya. Pero ella aquí cuenta su experiencia de las mujeres de la agricultura familiar campesina. Y además vino una persona, Misael, de Bolivia. Ellos tienen una experiencia en la agricultura familiar manejando sosteniblemente el açaí, un fruto que sacan de la palma, era verdad, sí, de la palma. No, este está súper bonito, porque si quieren ver esa experiencia. Otra cosa que es importante, bueno, nosotros nos preparamos, hicimos el estudio y todo, porque de verdad queríamos ir a la Convención Constitucional, poner nuestra propuesta. A nosotros nos postulamos por derechos fundamentales y por medio ambiente, pero creo que sortearon, no salimos sorteadas, no fuimos, pero habíamos hecho alianzas interesantes. No sé si Lorena o Patricia Gálvez habían ido a exponer el tema del derecho a la alimentación al Colegio de Nutricionistas. Y nosotros habíamos invitado a una abogada egresada de la universidad también, que lideraba un grupo Cucharas de Palo. Súper interesante porque ellas, durante la pandemia, no sé, hicieron, no sé a través de qué lo hicieron, pero implementaron un sistema para que la población comentara, pero es que empezaron por necesidades de la población durante la pandemia y se dieron cuenta que lo más... No saben lo que es cuchara de pero ¿qué es de pavo? Durante la pandemia se dieron cuenta que la necesidad más frecuente
que detectaban fue la alimentación. Entonces ya se dedicaron como a trabajar en las ollas comunes que ayudaron a paliar la pandemia. Y la invitamos a un conversatorio que hicimos hace 2 años en la Escuela Internacional de Verano del 21. Entonces, ella sí fueron seleccionadas el tema de Salabrani, y ellas nos invitaron. Entonces, estos 2 grupos, y a Lorena y participamos ayudando a Elsa Labraña a una iniciativa constitucional. Esto es práctico que con Lorena dijimos ya, ¿qué más hacemos para poner sobre la mesa el derecho a alimentación? Y le mandamos como mail a través de la ley del lobby a todos los constituyentes que hacemos mucho, y estos son algunos de los que nos tuvieron reunión con nosotros, y a todos les íbamos a hablar del derecho, de lo importante que es incluir el derecho a la alimentación. Más conocido Benito Baranda, bueno, y María Elisa Quintero después de la convención, y ella es exalumna de acá en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ahora, sí, voy a ir. Ya. Bien, hicimos en la universidad hicimos una invitación abierta a todos los profesionales de todas las carreras, convocamos 71 para tratar el tema a través de Focus Club del derecho a la alimentación, y de aquí generamos 2 propuestas, una mínima y una maximalista, que también la pusimos a disposición, y la universidad nos sacó este librito para poder seguir poniendo el tema del derecho a la alimentación sobre la mesa. No, correcto, esto parece que se sale el puntero. Y también hicimos un último conversatorio, que el eslogan fue: sin derecho a la alimentación no hay derecho a la salud y desarrollo saludable, donde invitamos, bueno, todos estos de acá somos nosotros como de la Universidad de Chile, pero vinieron muchos convencionales constituyentes, sobre todo de pueblos originarios. Tuvimos varios participantes, Aramuri, la Asociación de Ferias Libres, la CODEMA, CONAPACH, estas son organizaciones de pescadores, ¿verdad? CONAPACH es de pescadores, CODEMA, el canal agroalimentario que tiene a todos los pequeños. Y bueno, fue muy interesante, todos hablamos, la sociedad civil, los convencionales, nosotros hicimos una presentación cortita, y aquí presentamos esta iniciativa para el texto, que venía desde este grupo que hicimos del núcleo de la Universidad de Chile. Y bueno, fuimos el día en que Elsa Labraña, está por ahí, está con un sombrero, presentó la iniciativa, que le ayudamos a escribir. Acá están también los grupos de la sociedad civil. El grupo de agrónomas de la universidad nos hizo unas matitas de albahaca, y fuimos en realidad con la Lorena y le repartimos matitas junto con ingresar la norma, como que a todo el mundo le regalábamos una matita de albahaca y le decíamos el derecho a la alimentación. Y no, de verdad que cuando se rechazó en realidad estábamos tristes, pero el proceso continúa, así que ayer se habló. Acaba de aprobar el Congreso que continúa. Súper. Bueno, yo les contaba que hicimos este estudio, que lo terminamos a principios del 2021, y todavía por la vía académica no hemos podido publicar. Entonces ahí nos dimos cuenta que la academia participaba a trabajar y los servicios públicos. Así que nos dedicamos a escribir muchas columnas sobre el tema, y bueno, ahí hay algunos links por si alguien los quiere saber, sobre todo los estudiantes. Entonces, por otra forma, fue súper interesante que la Constitución fue un fracaso, que ya el proceso, como participación, yo lo encuentro pero súper lindo, porque es un ejercicio de participación increíble. Después de que yo decía que solo estaba soberanía y sustituto alimenticio, la organización civil, la población y todos los que trabajamos conseguimos que se presentaran todas estas iniciativas para el derecho a la alimentación. Los pueblos originarios siempre apuntan a la soberanía y al cuidado de las semillas, el agua y eso, pero miren, todas estas otras iniciativas, la única que reunió 15.000 firmas que se necesitaban para ser discutidas fue
donde participó Anamuri, la asociación, y muchas asociaciones de la sociedad civil. No sé, el 8M, que hacemos marchas feministas por los derechos de las mujeres todo el 8 de marzo en Chile, todos ellos se dedicaron a reunir estas firmas. Nosotros también presentamos esta, pero en realidad nosotros no teníamos poder de convocatoria, reunimos como 700, cerca de las 1000, no más, pero esa fue discutida. ¿Está? Y estas otras son iniciativas que presentaron los parlamentarios. Entonces, de alguna manera, todos los grupos que nos organizamos para poner el tema sobre la mesa, logramos como el objetivo de incluirlo en la misma Constitución. Entonces, esto lo pongo a modo de ejemplo que se incorporó el derecho a la alimentación adecuada, pero también de todos aquellos derechos que están relacionados con el derecho a la alimentación: semilla, agua, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria. También la Comisión de Medio Ambiente incorporó artículos a estas servicios alimentarias. También hay, por donde, pero hablan de los circuitos cortos, de la alimentación, de proteger a la agricultura familiar campesina, etcétera. Y otra comisión que nosotros no la habíamos tomado en cuenta, que fue esta, incorporó en el fondo la agricultura familiar campesina, indígena, la recolección, pesca artesanal, etcétera. En el fondo apuntaba a todo lo que es la sindemia global, los temas tratados en general. Y bueno, esto lo saqué, lo encontré hoy día en la mañana, que es lo que decía, que finalmente ayer el Congreso habilitó el nuevo proceso. No sabemos cómo va a ser todavía, pero en el fondo el proceso continúa y hay muchos insumos que tenemos para ir a la discusión, a apuntar a que ojalá logremos incorporar el derecho nuevamente en la Constitución. Pero en eso estamos, eso es lo que tenía preparado para este momento. Entonces, no sé si abrimos la palabra o seguir, no sé qué dice.